entonces. Sobre la parte de la guía de marcas y manchas, eso se refiere a... Nosotros trabajamos harto en texturas, ¿no es cierto? En texturas, hay algunas texturas táctiles que se hacen con marca, ¿no es cierto? Todo aquello que deja una marca, el timbre deja una marca. Las huellas digitales dejan una marca con pintura. Cualquier cosa, cualquier objeto que yo entinte y ponga encima y me deje una marca, es una marca. Puedo hacer, puede ser figurativo o abstracto, la verdad que da lo mismo. Ese no es mi celular, por cierto. El celular de mi madre. Está en la otra pieza. Es que hice algo, pero creo que está mal. Ah, bueno. A ver, ¿qué pasa? Parece que no alcanzó a contestar. Bueno, sí, pues hoy día vamos a hacer algo práctico. Yo voy a hacer algunos ejemplos sobre el trabajo, ¿no es cierto? Así a ustedes les queda más claro, pero a mí lo que me complica es que de repente se queda muy como, de los ejemplos que hago yo son como de las cosas que se me van ocurriendo, ¿no es cierto? Pero a mí lo que me preocupa es que se queden como pegados en solamente los ejemplos que yo les doy. Y bueno, las manchas son manchas. Puedo hacer manchas con acuarela, puedo hacer manchas como estilo dripping, puedo hacer manchas... vamos a hacer manchas y marcas. ¿Qué les parece? Vamos a practicar. Y así ustedes también pueden hacer, al mismo tiempo trabajan conmigo y hacen algunos trabajos y después de esos eligen el mejor. Vamos a ver. Y ahora tengo silla, tengo silla. A ver si no sé. Y así que ya puedo estar más cómodo. De los formatos, ¿no es cierto? Acá está la mitad de una hoja de 99 un octavo. Y también tengo un formato cuadrado, que sería este. Un formato cuadrado. Y este es el formato de la mitad de la hoja, ¿no es cierto? Que no tiene una medida específica porque solamente hay que doblar la hoja y partirla por la mitad. Acá yo tengo 4 hojitas. Voy a buscar mi atril para subir el computador para que vayamos viendo. Acuérdense que tienen que especificar también ahí, colocar si qué trabajaron, qué material van a trabajar, ¿no es cierto? Con qué gama de colores pueden trabajar. Entonces vamos a ir viendo. A ver, ahí acá. Vamos. Entonces aquí está un tablero. Aquí está el tablero para cortar y este es el tamaño. Entonces son 3 trabajos. 1, 2, 3 y vamos a empezar a hacer marcas y manchas. Bueno, uno siempre tiene que ver también, ¿no es cierto?, el tema de los bocetos, como es en blog. Yo me compré este blog el otro día que salí y viene hartas hojas, vienen 20 hojas y la verdad que la hoja es bastante buena. Son, aunque no dice, claro, 140 gramos. Tengo que tener en cuenta, acuérdense bien, si quiero trabajar con mucha agua, tengo que hacer ciertas cosas como fijar, ¿no es cierto?, el papel para que no se me infle y también ver algunas técnicas de cómo matar el blanco, ¿no es cierto?, trabajar y pintar el fondo blanco. Nosotros vimos cómo hacer ciertos fondos, ¿no? Y bueno, también encontré dentro de mis cachureitos, encontré, mira, unas témperas flúor que tenía en ese tiempo.
pero no las voy a ocupar en el trabajo. Pero como que tientan, mira, este ya está súper seco. Pero los frasquitos sirven para otra cosa. Tengo las témperas de siempre, las Artel, ¿no es cierto? Aquí hay un set también que es un poquito antiguo, lo encontré en un cajón por allá. Tengo las Kyoto dentro de mi gama de colores. Tengo que ver acá, ¿no es cierto? Ya sea en internet o, bueno, este trabajo ustedes lo van a hacer, que es el trabajo de la rueda de colores. A ver. Ahí se están sumando más compañeros. Y aquí lo primero que tengo que decidir más o menos es con qué colores voy a trabajar. Si voy a trabajar con colores análogos, si voy a trabajar con contraste, con colores complementarios, ¿no es cierto? Y a ver, a mí me gustaría ahora trabajar con análogo del azul verdoso. Profe, disculpe, Dígame. una compañera está esperando para entrar. Ah, sí, sí les coloqué admitir a todos. Sí, participantes. Sí, ya los coloqué. Ah, ahí está. Daniel, ahí está. Ahí se está uniendo. Enjoying. Entonces, por ejemplo, de la rueda de colores, me gustaría trabajar algo así como con estos tonos de acá. Con un azul verdoso, o sea, tendría que tener verde, azul y crear este color acá. Y le puedo agregar también blanco y negro. Blanco. Hola, perdón, Dígame. perdón por interrumpir, profesor. Ahora soy yo, Daniel. Hola, ¿Cuánto Dani. tiempo? Sí. Es que, como bien sabes, estuve enfermo por COVID y estoy en recuperación y no he podido ponerme al día y quería saber por ahora qué están pasando, porque ahora sé que ahora tengo trabajos que apelar, como la extracción, que ahora mismo estoy haciendo uno nuevo, y el Tetra Pak. Eso es lo que tengo informado hasta ahora y quería preguntarle si al final de la clase podría quedarse un poco para preguntarle unas cosas. Ah, claro, sí, no hay problema. Ahora nosotros vamos a ver la segunda nota sumativa que es acerca de 3 trabajos que son con distintos materiales y vamos a trabajar, ahora vamos a ver el tema de la mancha y la marca. Siempre hay que Entiendo. verlos como la mancha como un concepto, no como algo literal. ¿Ya? La mancha es un concepto dentro de las artes que la podemos trabajar de distintas formas y la marca también. ¿No? Lo que deja marca, lo que deja huella, una cosa así. Pero lo primero que estamos viendo ahora es cómo se llama seleccionar, ¿no es cierto?, la lista de los colores que podemos trabajar. Y dentro de eso, Dependiendo, ¿cómo? Dígame. es por su saturación, porque por lo que veo estos son colores bien degradados, distintos niveles por Sí, ejemplo, esta es yo una uso, rueda de color que va desde el blanco hasta el color normal, porque después tendría que ser como del color normal al negro, ¿no es cierto? Entonces tenemos 1, 2, 3, 4 tonos para acercarnos al blanco, que esta es como la rueda que vamos a trabajar, ¿no? Ustedes también, esta es una formativa, donde vamos a aprender a graduar, ¿no es cierto?, la intensidad de los colores, porque por ejemplo, si se fijan acá, es este importante verde, tener bastante el color blanco, ¿verdad? sí, o sea, la témpera de 12 te sirve, lo que hay que tener es el blanco para ir aclarando, de repente que se gasta un poco, ¿no? Un poco más de blanco. Pero hay que tener en cuenta siempre que las líneas, ¿no es cierto?, tienen que ir en concordancia completa. Por ejemplo, en estos colores de acá, ¿ah? O la diferencia del amarillo verdoso con el verde secundario. O sea, tiene que tener la intensidad del amarillo.
Pero eso es más, esta más que nada yo la estoy ocupando para que ustedes vean que tienen que elegir, ¿no es cierto? Tienen que elegir la paleta de colores que van a usar. Y se pueden acompañar de esto o se pueden acompañar de este otro, que es una selección de colores, de triadas de colores. ¿No? Entonces acá están los colores primarios, los colores secundarios. Después viene acá, por ejemplo, el rojo naranja, el naranja y el amarillo naranja. Después viene el amarillo verdoso, el verde azuloso. Después viene el violeta rojizo, ¿no es cierto? Y el rojo violáceo, que es otro color. ¿No? Entonces también lo pueden hacer, buscar, ¿no es cierto? Alguna familia de colores que a ustedes les llamen la atención. Estos colores de acá también son bastante bonitos y siempre se van mezclando entre ellos, que es como, son ejercicios de colores que van saliendo en la internet, hay hartos ejercicios de color. ¿No? Yo estoy utilizando la rueda porque es como lo más vistoso, ¿no? Porque, por ejemplo, si quiero trabajar colores complementarios, puedo trabajar el verde con el rojo, puedo trabajar el azul con el naranja, o puedo trabajar el violeta con el amarillo. ¿No? Si se dan cuenta acá, el violeta, acá le pusieron morado, no está muy cercano al violeta. ¿No? No sé si se ve bien, está muy claro. Este no está más como... ¿Por qué? Porque usaron este que viene en frasco. ¿Ya? El violeta para esta actividad hay que hacerlo, ¿no? Hay que crearlo, hay que mezclar azul o sea, rojo con un poquito de azul. Entonces empezamos con los conceptos. A mí me gustó estos colores de aquí. Voy a usar el azul y el verde. Me gusta cuando son como trabajos de abstracto. A mí me gusta que sean como más oscuros. ¿Para qué? Para que las formas, los colores negro y blanco resalten un poquito más. Entonces vamos a ver acá un pincelito. Y trabajamos haciendo un fondo, que podía ser un fondo color neutro, para que encima, ¿no es cierto?, los colores se vean más vivos, con las manchas. Bueno, este es un trabajo netamente, para mi gusto, abstracto, porque la mancha y la marca pueden ser abstractas, pero también si yo voy a utilizar un timbre como marca, este timbre a lo mejor tiene alguna figura, ¿no es cierto? Entonces, podemos trabajar también la figuración desde lo que es la textura. ¿No? Entonces aquí en el fondo vamos a hacer un color así neutro, que tiene que ver con este como color piel, que sirve bastante en témpera para matar como esta parte del fondo que es como tan limpia, ¿no? Porque encima queremos que se note, que se destaque bien la marca y la mancha. Ese es como nuestro tema. Entonces, creo que el color piel es un color bastante neutro, donde uno puede hacer estos fondos manchados. También pueden usar esponja, los que van a usar, por ejemplo, acuarela, también pueden hacer el fondo como los hicimos con harta agüita, ¿no es cierto? Que se vayan mezclando los colores. O sencillamente puede usar un color de la triada que elijan, o si son 4 colores, familias de 4 colores, de 2 colores. Eso lo tienen que ir viendo ustedes, lo tienen que elegir. Yo ahí no tengo problema en que saquen esa información de internet o que busquen, ¿no es cierto?, en internet, porque todavía nosotros no estamos con los ejercicios de color. Pero sí conocemos las familias, y podemos trabajar con las familias de colores.
¿no? Ahí podemos buscar una que nos guste mucho. Por ejemplo, a mí me gusta harto el violeta. Me gusta mucho el amarillo también, que se ve bonito en estos trabajos. Ahora, si vamos al concepto de marca y de mancha, por ejemplo, aquí yo con el café estoy haciendo mancha. Ya tengo más o menos el concepto de mancha porque estoy manchando con el café y estoy tratando de hacer este fondo difuso, ¿no es cierto? Profe, Dígame. por casualidad puso agua, algo así para que el café se le fuera más claro, se le viera más claro. No, nada de agua. Yo no trabajo con agua a la témpera. Ya la témpera, cuando la trabajamos en este tipo de papel, lo ideal es directamente del frasco. A ver, aquí están los frascos. Ahí están los frascos. Aquí están los frasquitos. Nada de agua porque si no, si bien el papel no se me ha arrugado mucho, se tiende como a un poco a arrugar. Entonces la pintura, ¿ves? Está directamente del frasco. Está usando tanto el blanco y el café. Claro, el blanco, el café y el tono, el piel, que es como un tono neutro. Y usualmente, y principalmente está usando, ok, y principalmente está haciendo el trazo aleatorio, no está haciendo un patrón, está haciendo lo primero que se le mueve. Claro, es como ir difuminando la mancha que voy haciendo, la voy difuminando para que vaya quedando en algunos lados más claro y más oscuro. Ahora, lo bueno de esto es que, como si se fijan, es rápido, pero también a mí me permite hacer más capas encima. Entonces, por ejemplo, acá quedó el café bastante claro porque es una primera capa. Y también porque la pintura, como está nueva, provoca eso que quede un poquito más transparente de lo cubritivo que es esta. Estoy usando las Giotto. Estoy usando estas Giotto, que vienen con la tapita azul. Acuérdense que la témpera igual va secando rápido, entonces hay que ir pincelando. Y sin limpiar el pincel en agua, simplemente sacando, esta parte así se llama pincel seco, cuando uno pinta hasta que el pincel ya no tenga pintura. Ahí. Bien, entonces si vamos al concepto de mancha, aquí yo ya tendría hecho el concepto de mancha. Ahora me saldría, mira, le están llegando los chicos. Ahora me saldría la otra parte, que es las marcas. Entonces, si yo repaso, o sea, hacen un repaso de la parte de texturas, ¿no es cierto? Esto de las marcas tiene que ver un poco con texturas, ¿ya? Las texturas son marcas ya sea visuales o por timbre, ¿no es cierto? Dígame. Esto ya porque lo tiene por experiencia. ¿Cómo? Por ejemplo, usted principalmente sabe un aproximado de cómo va a quedar porque usted ya tiene como experiencia haciendo esta pintura con estos trazos. Por ejemplo, en mi caso, no sé si me deja compartir pantalla un momento. ¿Puedo? Claro, sí. Espera que estoy con el celular. Ahí. Ahí. Cámara. ¿Aló? ¿Se ve? ¿Se ve? Ajá. Sí, sí. Ya. Esta es mi mesa de trabajo, donde tengo principalmente acá todos mis colores. Acá tengo los 3 colores primarios: el azul, el rojo y el amarillo. Más tengo estos para el color acá, principalmente para
tengo varias variaciones, desde el amarillo, amarillo limón. Entonces, usted principalmente usaba el blanco, el momento para pintar, por ejemplo, acá tengo una hoja A4, Ya. estaba haciendo con lo que voy a empezar el nuevo trabajo de abstracción. Principalmente usted toma, por ejemplo, acá, supongamos, tomo el rojo, ¿ya? Tomo el rojo, pero primero usted me puso el blanco como primera capa o primero el rojo. Por ejemplo, en mi caso, el rojo sería tu rojo sería mi café, ¿no es cierto? Entonces yo tomo acá el café, ¿ves? Ahí, ¿dónde está la cámara? Aquí. ¿Ves? Así, directo. Y lo vas pincelando, lo vas esparciendo, y una vez que ya como que lo esparciste, tomas el blanco. A ver, voy a capturar No veo la pantalla. Ahí sí. Si quiero agrandar mi pantalla. No puedo. A ver ahí. Entonces, mi rojo es como su café, ¿ok? Ya, pongo el rojo y doy los primeros trazos. Por ejemplo, las esquinas, así. Pero luego metería, por ejemplo, el blanco. Claro, el blanco, y ahí tú vas difuminando, porque como tú ya tienes color en el pincel, con el blanco se te va a ensuciar con el color que tú tengas en el pincel. Entonces eso es lo que tú tienes que ir manejando para hacer la degradación de color. O sea, manejarlo al ojo, por ejemplo, ya. Veo que acá está más claro que en el otro lado. Así que entonces voy a meterme más blanco aquí en este lado. En cambio, en este lo voy a meter más rojo para que se note como una especie de degradación desde lo más claro hasta lo más oscuro. Claro. Por ejemplo, aquí, ¿ves? En esta esquina está el café. Si yo quiero oscurecer eso, está más oscuro que... Claro, le coloco Le mete más café directo del frasco. Lo voy a colocar acá y lo empiezo a esparcir. Hasta que el pincel ya no tiene más pintura. Y ya cuando ves que ya coloqué la pintura que tenía en el pincel, entonces yo ahora tomo la misma cantidad de blanco. Ahí, ¿ves? Y lo tomo desde la orilla. Sí, lo veo. Ahí. Y como voy haciendo en X, se me va a ir como haciendo la degradación. En X. Sí, porque pinto como hacia la izquierda y hacia la derecha, no solamente para un solo lado. Porque si pintara para un solo lado, me quedaría algo como esto. Me quedaría así la degradación. Sería muy lineal. Claro. Sería así, todo así, ¿no es cierto? Pero podría decir sí, al menos que yo quiera hacer algo así. Pero, por ejemplo, aquí está pincelado de forma desordenada para crear como esa abstracción degradación del color, claro. Entonces, ¿podría decirse que tengo bien claros los conceptos, profesora? Como esto de acá, ¿ves? Claro, sí, esta es una forma de hacer fondos. Y también lo otro, podríamos probar a hacer un fondo con esponja, que nosotros hicimos una clase con... Sí, o papel incluso. Claro, para el lírico, para el abstracto, vimos cómo hacer estos fondos, ¿no es cierto? Lo demás, claro, es como ir practicando. Es ir practicando, ir viendo que vaya quedando un poquito más parejo de lo común, o que dejes estas pinceladas también que igual se ven bonitas como textura. Sí, porque una vez ya están secas, una vez cuando esparce bien la pintura, se seca más rápido. Claro, se va secando más rápido y también puedo ir intensificando el mismo color. Por ejemplo, ahora si yo quiero unas zonas en blanco, tendría que tomar el blanco, ver una zona que esté más o menos seca, por ejemplo acá con el dedito, y aplico más blanco, ¿no es cierto? Y puedo ir también así como en círculo,
yendo así, como con esta dirección, y lo Ajá. voy difuminando también con los otros colores, porque el pincel siempre va a tener un Conectándolo. poco, claro, conectándolo, siempre va a tener un poco de color, nunca va a Dale, estar entiendo. limpio completamente, ¿no? Pero la idea es simplemente quitar toda la pintura que tienes en la punta del pincel acá, tienes que dejarla seca. O sea, tienes Claro, que dejarla lo suficiente. Ya una vez, por ejemplo, esta sección puse puro rojo. Y ya, entonces una vez y lo esparcí muy bien. Entonces en la esquina, hacia abajo, empezó a hacer la degradación. Así. claro, ¿No claro, es así? sí, Sí, porque ayer me di cuenta, porque cuando ayer estaba tratando de arreglar el trabajo de percepción para pelar, ya, me di cuenta de ese error, porque me di cuenta que uno de los errores es que no esparcé bien la pintura. claro, Entonces ahí entonces, pensé, ya, entonces ahora con esto puedo decir, ya, ahora tengo bien en claro cómo lo voy a hacer. claro. Por ejemplo, eso también pasa Eh, mucho cuando hicieron el trabajo de grabado. Habían unos también que estaban limpiando demasiado el Tetra Pak. Entonces echaban el óleo en el Tetra Ay, que Pak, le salió limpiaban, sobrecargado. claro, limpiaban demasiado. Entonces al momento de imprimir no les quedaba, no les quedaba el Como, material tal cual pegado en como la querían, sí. hoja porque estaba muy limpio y ya habían sacado toda la pintura. ¿Mm? No es que hubieran estado haciendo algo mal, sino que, De hecho, eso. claro, limpiaron demasiado. Bueno, gracias por el consejo, porque una vez termine esto voy a empezar el tiro con lo otro. Es que me estoy Bueno, poniendo el... ya qué bueno. ¿Mm? Pero muchas gracias porque así me ayuda a entender mucho mejor porque con el trabajo de abstracción yo pensé, porque vi la retroalimentación que me mandó y sí me di cuenta, esto es muy figurativo, traté de arreglarlo, pero no salió como quería. Así que Ya. tomé la decisión de empezarlo de nuevo y Ujú. una vez lo termine, tomar esta, por ejemplo, lo que está haciendo ahora, puedo usar fácilmente la degradación para que luego empiece o incluso puedo ir a la cocina, cortar una esponja seca y colocar así, pero siempre y cuando haga el trazo y todo lo demás. Entonces, Claro, entonces una vez listo eso, ahí puedo empezar a hacer la degradación. Por ejemplo, ya, tomo el azul, luego empiezo a añadir el blanco. Listo, llegó esta sección. La otra mitad voy a agarrar el rojo, y luego otro blanco. claro. Sí, Y súper. Sí, después pues, sí. de- Estas técnicas así como de me fondo, sirve como, dígame, me sirve, me sirve como para el trabajo de abstracción que ahora estoy haciendo. claro, para los fondos, sí, pues, sí, porque acá tú Perfecto, encima colocas tu diseño. Cuando ya una vez que esté perfecto. seco, tú colocas tu Muchas diseño gracias. y puedes trabajar con tiralíneas, puedes trabajar con lápices de colores encima de esto, puedes trabajar con tinta china. ¿Mm? De hecho, miren, tengo justo tengo todo lo que me está pidiendo. Tengo tres tipos, es que me compré literalmente todos los materiales acá para hacerlo así. Por ejemplo, no sé, hay cosas aquí. ¿Aló? ¿Se ve? Se me Sí, cortó. ¿no? ¿Aló? ¿Se ve? A ver. Por ejemplo, acá tengo por ejemplo, usted había pedido el tipo de lápiz, ¿se acuerda? Tengo desde Oh, se cortó el audio. el pastel. ¿Me sirve, por ejemplo, el pastel al óleo? Para pintar encima de esto, sí, sí, Perfecto. sí, sí, acá sí. Tienes que esperar que se seque bien en todo caso. ¿Mm? Bueno, Esto eso tiene que sería estar todo para bien aclarar mi duda. seco. Sí, tiene que estar Entiende. Por bien lo menos, seco. Igual por el clima se demora un poquito en secar, le puedes aplicar un poco de secador. Hay que tener cuidado nomás que con el secador que no te arrugue la hoja. ¿Mm? Pero sí, encima de la témpera puedes trabajar con casi cualquier material, diría yo. muchas gracias, profesora. Por lo menos sí puedo ponerme al día. Ah, Y bueno, aparte, nos toca. sí, pues hay que practicar esto, no sé, yo más que practicar esto es como algo que a mí me resultó bien o me resulta bien cuando tengo que hacer fondos. Por ejemplo, igual acá
y no solamente en acuarela. Todavía no he avanzado nada con esta pintura, pero ven que yo también trabajo en los fondos, este tipo de fondos así manchados. Entonces, como te digo, pueden ser con pinceladas cruzadas, que te dan como esta textura manchada, o pueden ser con pinceladas más direccionales, que tú acá creas otro tipo de textura. Ves que todas las pinceladas van hacia acá. Van todas hacia acá. Igual este es acrílico y la verdad que a mí me ha costado dominar un poco el acrílico. Pero, Es mejor comprar las témperas como témpera Artel pero este como es un bastidor, la verdad que la témpera en estos bastidores no queda muy bonita porque es opaca. Es opaca la témpera. La témpera a mí me gusta como queda en cartón o en este tipo de papel. Entonces, y con la sumativa, profesora, ¿sí? esto vamos principalmente a usar. Principalmente vamos a hacer esa figura que nos mostró al principio, ese círculo con los colores degradados hasta cierto punto, hasta el blanco. Ah, la rosa cromática, sí, pero esa es una formativa. La sumativa de color es otro ejercicio de color, sí, es otro ejercicio que es un poquito, que son más de mezclas, porque esa rosa cromática que les mostré, que es esta de acá, esta rosa cromática es solamente, o sea, primero, bueno, los primarios vienen ya listos, ¿no es cierto? Los secundarios también vienen listos. Entonces aquí el desafío de esto más que nada es hacer el violeta, que quede un color violeta, no usar el morado que viene, no usar este morado, porque esto es como, no es un color, no es azul con rojo, tiene otros tintes. Ya tiene amarillo, tiene un poco de blanco para crear este color, que es como un lila. El violeta se hace con rojo y azul. ¿Recomendable usar esto? ¿Cómo? Azul, porque eso fue lo que utilicé en el primer trabajo que no me salió. Ah, el lila, ese moradito. Sí. Claro, sí, sí. Este morado es como complicado combinarlo. En cambio, el violeta no, Sí, como el violeta tiene azul y tiene rojo, es más combinable y es más oscuro, ¿no? Entonces, cuando yo ocupo este violeta, la verdad que los colores de los lados también se sienten diferentes y están cambiados, no dan el tono. ¿No? No dan el tono, por ejemplo, este es violeta, este es azul con rojo, y no da el tono con estos de acá. Este es violeta. Entonces, en general, esta es la formativa. Esto es lo que tenemos que hacer nosotros. No. Nosotros ahora estamos viendo la sumativa. Yo les mostré esta rueda de colores porque en esta nota, en esta evaluación, ustedes tienen que elegir una familia de colores. Entonces, uno cuando igual elige una familia de colores, puede hacer también una opción, es hacer los fondos neutros, no los fondos de colores completos. Por ejemplo, si yo elegí el verde y el azul para trabajar, que esté acá, y voy a hacer un azul verdoso, que sería mi tercer color, que serían los colores análogos, ¿no es cierto? Este trío de colores los puedo ocupar sobre este fondo que es como neutro, ¿no? Que tiene que ver con café, con blanco, como con colores que no molestan a la vista. En vez de hacerlo como muy colorinche. Entonces encima ahora yo voy a colocar los colores. Puedo hacer unos fondos más o menos con gris, también de repente negro con blanco, hacer algo así como con gris. Podríamos hacer un fondo gris también para... Pero entonces, si quiere que la sumativa será sobre combinar colores, ciertas familias tiene que ser colores que puedan hacer que se mezclen bien. Por ejemplo, usted está tomando el verde con el azul. Claro, porque elegí de acá de la rueda de colores, elegí el verde como análogo, entonces voy a elegir el verde como un color secundario y los dos del lado. Esos son los colores análogos, o sea, el color análogo al verde es el amarillo verdoso
y el azul verdoso. Estos son los colores análogos del verde. El color análogo del amarillo sería el amarillo anaranjado y el amarillo verdoso. Y así sucesivamente. Pues si yo, por ejemplo, elijo el rojo, el color análogo sería el púrpura o sería el violeta, ¿no es cierto? Y el rojo anaranjado. Entonces, aquí yo tengo una tríada, tengo 3 colores, partiendo siempre de uno. Elijo uno ¿Por casualidad? y los 2 del lado. Ah, ya. Entonces, por casualidad esto está en la ficha que no está Sí, pues la familia de colores, para hay que la un listado de tengamos. familias de Para- colores que pueden ser, por ejemplo, familias de colores primarios, familias de colores secundarios, familia de colores análoga, familia de colores complementaria, que sería, por ejemplo, el verde naranjo. Pero todo esto para hacer un fondo, ¿no? No, para hacer un diseño. Lo que pasa es que yo aquí, para hacer este diseño, lo que yo les recomiendo que pueden hacer también, como vamos a trabajar estamos en la categoría de marcas y manchas. Hay que hacer un diseño con marcas y manchas. Entonces también, si vamos al concepto O sea, de podemos. marcas y manchas, nosotros aquí ya estamos trabajando la mancha. Profe, disculpe mucho que le interrumpa, pero ¿puede Dígame. revisar si hay alguien en la lista de espera, por favor? En la lista de espera. Sí, aquí. Ah, sí, profe, que hay compañeros que están pidiendo que quieren entrar. Ahí está, listo. Ahí entrar. Entonces aquí, por ejemplo, no hay que complicarse mucho. El tema del diseño es marcas y manchas, o manchas y marcas. Para el diseño siempre es bueno tener un fondo que no sea blanco, porque hay que como que matar el blanco. Entonces para eso yo elegí un color neutro para trabajar las marcas, las manchas, ¿no es cierto? Hacer esto, pero dentro de lo que es la marca y la mancha, esto ya también sería como un concepto, sería mancha. ¿No? Porque hay que trabajar el concepto. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, si yo trabajo el concepto de marca, yo también puedo utilizar objetos para hacer una marca en mi diseño. ¿No? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a utilizar lo que yo tengo nomás. Ustedes pueden ser un poquito más creativos. Por ejemplo, yo tengo esta goma. Si yo quiero utilizar esto, tengo las bandejitas. Estas bandejitas de Tecnopor que yo voy a utilizar, quería trabajar el verde, pero a mí me gustan los verdes como más pastos, ¿no es cierto? Porque aquí tengo un verde claro también. Y no me gusta trabajar con colores muy brillantes, ¿no? Entonces yo voy a sacar acá ahora un poco de verde oscuro. Y lo voy a tener que sacar con un palito porque este verde está un poco, está como pasta, ¿no? Está como pasta, ¿ven? Está bastante sólido. Entonces, ¿qué voy a hacer yo? Voy a hacer una marca. Y lo va a tirar como. No, voy a hacer una marca que tiene que ver también, por eso les decía que hay que recordar un poco la materia de texturas, porque en las texturas uno con objetos hace marcas. Con los dedos, como el dedo como un objeto, hace marcas. Entonces, Puntos. yo puedo trabajar la goma como el objeto que yo quiero que deje la marca. Ahora, puedo trabajar un objeto que sea más o menos figurativo, si tengo un timbre, por ejemplo, con una letra. Si yo ese timbre lo utilizo de forma gráfica, me genera una textura. O sea, si me olvido que es un timbre con letras. Entonces, por ejemplo, yo puedo hacer marcas y voy trabajando la marca de la goma.
Yo estoy haciendo así como muestrario nomás, no tengo como un diseño preestablecido, sino que... Bueno, a mí me gustan las cosas un poco más abstractas. Entonces aquí yo como ya elegí una familia de colores, entonces ya tengo una marca, me falta una mancha. ¿Qué sería una mancha? Una mancha también puede ser como un estilo dripping, puede ser como un estilo... yo tengo estas acá, me conseguí estas jeringas. Tenía varias jeringas, a ver, ¿dónde está la otra? Acá hay una más chiquitita. Que esa semana que estuvimos enfermas, estuvieron poniendo metal antibiótico, así que rescaté algunas jeringuitas para el trabajo. Entonces yo puedo elegir acá también. Yo también, profe. También tengo un montón de jeringas. Dentro de lo que es verde, por ejemplo, acá tengo tinta china. Lo que pasa, chiquillos, es que este trabajo es netamente un trabajo de creatividad, ¿ya? De creatividad donde hay que seguir a lo mejor ciertos conceptos, pero llevar el concepto a lo más, como se puede decir, como sencillo y lo más aplicable. Por eso les decía yo que en este sentido, acá al fondo yo ya estaba haciendo una mancha. Uno cuando pinta ya está manchando, está aplicando color. Pero si esta es una marca, aquí yo también puedo hacer unas manchas. Esa mancha la puedo llevar, la puedo manipular, la puedo soplar. Mira, ¿viste? Ahí, mis pañuelitos. Aquí están mis pañuelitos salvadores. ¿Ven? Se me manchó acá la base. Ahí, ¿ven? Profe, una consulta es sobre esa mesa de trabajo, principalmente, esa las venden, ¿verdad? Esas cosas verdes que tiene debajo del... Esta sí, pues, se llama, es como una tabla de corte. ¿Es fácil limpiarla? Por casualidad que... Sí, uno conozco la que tengo que comprar lava, por la una... puedes lavar, sí, hay que lavarla con cuidado nomás con algo que no te borre las líneas de corte, porque está con centímetros. Este Ya, entiendo, enrejado son centímetros, tiene como una regla dibujada. Entonces hay que lavarla como con un pañito con agua nomás, así no mucho meterle detergente porque pueden borrar las líneas. ¿Ven? Entonces ahora cuando uno ya tiene como este tipo de trabajo que es como ensayo y error, ¿no es cierto? Es como que uno va viendo cómo puede manipular los materiales, cómo los puede ir mezclando. También va viendo el sentido y la orientación de la composición, por eso esto es algo dinámico que tiene que ir moviéndose, no es como ya voy a trabajar así y así voy a hacer mi composición. Sí, bueno, uno también tiene que ver si va a una composición centrada en L, pero siempre yo les he dicho que para este tipo de trabajo los 3/3 es lo más seguro. ¿Por qué? Porque uno ya dividiendo el espacio en los 3/3, por ejemplo, yo acá ya tengo mi punto de atención que es en esta esquina. ¿Por qué? Porque si yo divido mi hoja en 3 partes iguales horizontal y 3 partes iguales verticales, esto ya me quedó en un cruce. En el cruce, porque acá en el centro se va a hacer un cuadradito. ¿Ya? Ahí no hay que colocar nada. Donde se colocan las cosas importantes son en los cruces que hacen esas líneas. Por ejemplo, para que no sea tan chino lo que estoy hablando, vamos a hacer acá, vamos a limpiar ahí, ¿ya? Creo que tenía mi escuadra. Las escuadras son maravillosas. Mira, se pasó el agua para arriba. Pero como esto lo vamos a hacer así con el lápiz nomás.
Vamos a hacerlo con un lápiz grueso para que se note. Por ejemplo, esto tiene 22. Ay, verdad que hay partido hoy día. Acá mis vecinos están vueltos locos. Tiene 27. 27 dividido en 3. ¿Quién divide? 27 dividido en 3 serían... A ver, 27 serían 13,5. Ya, pues 27 dividido en 3, ¿cuánto es? Dividan 27 en 3 y acá hay 19. También lo dividimos en 3. ¿Dónde está mi celular? Voy a sacar la calculadora. ¿Alguien tiene calculadora? ¿Quién lo puede calcular por mí? ¿Cuánto, ¿Qué? ¿Alguien cuánto dijo? 27 dividido en 3, 9. 9. Estupendo. Dividido en 3, 27. Ah, verdad que es acá, el lado. 9, entonces yo, 9. Recuerden que estas líneas igual son imaginarias. Estas líneas solamente después uno tiene que ir como... Acá vamos viendo ahí. Entonces, esta es la composición de 3/3. Aquí está. Entonces dividimos en 3 partes iguales horizontal, o sea, vertical, perdón, y ahora horizontal, que sería 19 dividido en 3, serían 3, 4, 5, como 6, como 6 parece, ¿no? 6. 6, 12, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bueno, más o menos. De 6, 12. Ahí. Y esto sirve tanto si yo quiero trabajar mi hoja vertical o mi hoja horizontal. Entonces no tengo que estar cambiando mucho la orientación de eso. Entonces acá yo ya tengo mi composición, mi ley de 3/3, y la ley de 3/3 dice que los objetos van, los objetos más importantes o el color que vaya a destacar, ¿no es cierto? Cuando estamos trabajando algo más abstracto, tiene que ir en estos cruces, aquí, en estos cruces de acá. Entonces, si se fijan, si colocamos esto encima, este sector es el que está llevándose la importancia del resto, ¿no? Ahora podríamos colocar, hacer unas marcas, o podríamos hacer más manchas con azul. Entonces, si yo tengo estas marcas que hice con la goma, tengo esta mancha y también tengo acá estas manchas de fondo, ¿no es cierto? Que son las que me están haciendo como este espacio para que se vea como con volumen, la verdad que ese degradé se hace como con volumen. Me faltaría ubicar el azul, pero ya tengo manchas y tengo marca, entonces el azul lo voy a agregar como una marca. ¿Y qué voy a hacer? Voy a potenciar la marca. Está solamente ahí con este color verde. Vamos a sacar acá. Vamos a sacar con la misma gomita. Voy a tomar el azul y voy a potenciar mi ley de 3/3 que quiero que esté aquí. Entonces acá voy a colocar este color para centrar más aún la mirada en este lugar. Y lo hago con la marca de la goma. Y listo. El trabajo ya está ok. Ahora lo que sí yo les pedí que me dejaran un poquito de margen para que el trabajo en el fondo se viera un poquito más ordenado.
¿Mm? ¿Por qué? Porque me di cuenta que cuando estaban haciendo el grabado, no estaba siguiendo como el paso a paso completo que yo les estaba diciendo, sino que como que en un papel grababan varias veces. Y el trabajo de grabado no es así, pues. El trabajo de grabado es en una hoja, se hace un grabado centrado, ¿no es cierto? Y se hacen las pruebas y se van sacando copias. No es como que yo voy a presentar una hoja y voy a hacer un grabado aquí, voy a hacer otro grabado acá y otro grabado acá. ¿Ya? Ahí estábamos un poquito mal con eso. Entonces, por eso yo les pedí más o menos que dejaran medio centímetro de margen, pero ese margen también si lo marcan con un lápiz grafito y trabajan, por ejemplo, con acuarela, la acuarela va a llegar hasta el lápiz grafito, no se va a pasar. Como que forma una barrera el lápiz grafito. Entonces, por ejemplo, este trabajo a mí me gustó bastante. Acá hay un ejemplo de marcas y manchas, un poco más con el estilo abstracto, ¿no es cierto? Las manchas de por sí también a veces forman figuras, entonces la marca que yo vaya a hacer o lo que yo vaya a ocupar como marca también puede tener algún tipo de figura. Lo que sí se vería raro que yo con esto empezara a hacer, por ejemplo, una flor, que con la marca yo hiciera una figuración. Eso se vería un poco raro. Como que no es el tema. No es hacer una figura a través de las marcas, sino que la marca funcione por sí sola sin una figuración, a menos que ya la tenga, que esta goma también puede ser como, profe, bueno, sí, mándelo por correo, no hay ningún problema. Entonces, si se fijan también en la ley de los 3/3 y en el tema del peso visual, aquí está vacío y aquí está lleno, ¿no es cierto? Entonces eso logra el equilibrio. Hay que ir manejando esos elementos de la composición cuando uno está dibujando así como de forma libre. Uno tiene que siempre tenerlos presentes. Siempre tiene que estar pensando en cómo va a funcionar, sobre todo cuando son cosas abstractas como esta. Ahora, de este trabajo, por ejemplo, vamos a usar esta hoja que ya está con los 3/3 y podríamos usar otra triada de colores. ¿Qué otra triada de colores podría ser? Tengo acá, claro, colores más encendidos como amarillo blanco podrían ser. Voy a limpiar un poco el pincel, ahora sí hay que limpiarlo porque no voy a trabajar con café. Lo que sí hay que sacarle bien el agua, ¿no es cierto? Acá yo le saco así el agua. Por eso siempre después uno termina todo manchado. Y mira, acá se me manchó la hoja. Eso lo vamos a tomar, no lo toman en cuenta. Vamos a trabajar con amarillo, con blanco para difuminar un poco. Y también podemos hacer manchas podemos hacer naranjo, rojo anaranjado. Vamos a hacer algo con colores así más fuertes. ¿Ya? No tan oscuros, porque eso si se fijan son como colores fríos, ¿no es cierto? Vamos a tratar de trabajar con colores más cálidos. Digo tratar porque igual a mí los colores cálidos como que no son mi estilo, pero no por eso no los vamos a trabajar. ¿Sí? Entonces, la triada podría ser rojo anaranjado y amarillo rojizo, se puede decir, o amarillo anaranjado, que podrían estar así. A ver, vamos a consultar la rueda de los colores. ¿Dónde se me ha ido? Aquí está.
Claro, sería amarillo naranjoso, naranjo y rojo anaranjado. Serían estos de acá. ¿Mm? El rojo no lo vamos a trabajar solo, lo vamos a trabajar con naranjo. El naranjo solo y el amarillo no lo trabajamos solo, sino que con naranjo. Ahí está. El naranjo va a ser el dominante, se podría decir. ¿Mm? Sí, el naranjo sería el dominante. Entonces podríamos empezar a hacer. Ahora podría predominar la mancha. En el trabajo anterior predominó la marca, ¿no es cierto? Ahora puede predominar la mancha. Esto lo voy a hacer acá arriba, el peso visual va a ir arriba a la derecha. O sea, no, a la izquierda. Vamos a hacer un fondo, o sea, voy a hacer un fondo como más texturizado, con más manchitas, ¿no es cierto? Para generar esto, para que la mancha sea como protagonista del trabajo y no la marca. Ahora, si vamos al concepto de marca, yo si tomo el pincel y hago esto, también es una marca. O sea, si hago esto y la dejo así sola, también es una marca. Ahora, si yo utilizo el pincel para pintar, ahí genero una mancha. No sé si es muy complicado lo que estoy diciendo, pero ojalá que me entiendan lo que quiero decir. La herramienta, el pincel como herramienta, lo estamos utilizando de dos formas. Generando manchas y generando marcas. Vamos a retocar acá un poco con más rojo para que se sitúe en el punto que quiero que se destaque. Y acá trabajar más claro. Para que se destaque ese color, ¿no es cierto? Tengo que trabajar con más claro hacia abajo. Entonces voy a ir agregando el blanco. Y voy a ir cubriendo la zona. Si ustedes van a trabajar la ley de 3/3, que no les quede marcado así con lápiz y grafito como el que tengo yo. Tiene que hacerlo como de forma visual nomás, o con un lápiz así muy suavecito para que la témpera sea capaz de taparlo. Entonces, a medida que me alejo de este lugar, voy a ir ocupando más blanco para dejar la tensión de mi color más fuerte en este sector de acá. Siempre me dicen, pero ¿para qué pinta blanco si el papel ya es blanco? No, pues que el papel nunca va a quedar blanco aunque yo pinte con blanco, al menos en esta técnica no. ¿Por qué? Porque el pincel siempre tiene color. Siempre tiene un poco amarillo, tiene un poco de rojo, tiene un poco de naranja. Aunque eche puro blanco, no está blanco. Está con puro blanco acá, pero el pincel ya tiene en sus pelitos un poco de color. Entonces no queda blanco, no mata el blanco de la hoja. Ahí está. Podemos suavizar para hacer un contraste entre las texturas que queremos generar aquí como punto de interés. Punto de interés o el peso visual del color acá, que sea más intenso en este lado. ¿Con qué otra cosa podemos hacer marcas? Vamos a hacer marcas con una tapita. Sí, quiero hacer círculos. Entonces yo voy a tomar, a ver, vamos a usar los mismos de los colores, la tapa del naranja. Y como estoy utilizando acá la mancha como centro de interés,
mis marcas deberían estar como por este sector también. Y no deberían ser muchas para que quedara como en equilibrio, ¿no es cierto? Ahora, estas marcas tienen que ser rojas. Roja sola. Aunque la triada me dice que tiene que ser un rojo anaranjado. También lo puedo mezclar un poquito más con naranja. Acá. Vamos a hacer el color. Espero que no se me ensucie con los otros tonos. Ahí. Y puedo ocupar, voy a ocupar este círculo más pequeñito mejor. Voy a hacerlo acá mismo. Voy a hacer así con eso. Voy a limpiar la tapita, que esta es de la tinta china, esta tapa. Y ahora podríamos intensificar un poco la marca con rojo. Completar acá algunos espacios. Ahí. Completar un espacio hacia acá. Difuminar un poco los bordes. Ahí. ¿Los está difuminando? Sí, los bordecitos para que se vea como más llamativo, un poco como un efecto, para que les dé como más volumen, la verdad, más volumen. Y lo que yo pienso también que se vería bonito, unos puntos, podrían ser unos puntos amarillos. Los puntos amarillos los podríamos hacer con una goma de lápiz, una cosa así. Directamente acá del pote. Igual voy a probar un poquito cómo me va a quedar, porque no sé bien si me va a quedar redondito, que es mi intención. Sí, mira, quedan un poco como esos puntos de los mandalas. Verdad que no me gustó mucho. Quiero que me quede algo más como una... Es porque no está recta. Ah, tendría que ser una goma como de un lápiz nuevo. Este que es como más plano, así. Ves que está como gastado, entonces está más plano. Con este podría ser un punto más redondo. Claro, perfecto. Y también se me va a generar un poquito de volumen. Pero aquí hay que tener ojo donde quedar porque va a destacar mucho. ¿Ven? Que destaca bastante. Entonces hay que tener ojo donde ir colocando esto. Ahí. Y podríamos hacer otro adentro aquí y otro adentro acá. Y ahí tenemos manchas y marcas. Otra marca también que estuve viendo que pueden hacer. Acá ya voy a hacer, más que una composición, ya voy a hacer como
como muestras, ¿no es cierto? Que puede ser, por ejemplo, con una regla. Si tenemos ya el fondo listo, podemos tener, lo voy a hacer con cualquier color, ustedes ahí ven los colores. Otra marca. Por eso les digo que tienen que acordarse del trabajo o la materia de textura. ¿Ven? Y ahí ya también les quedan marcas. Por eso tienen que especificar más o menos con qué cosas están trabajando, porque así yo cuando vea el diseño voy a ver, mira, esto con reglas, claro, entonces yo me imagino más o menos cómo ustedes trabajaron con la herramienta. Ahí quedaron unas marcas. Las manchas también tienen que ver un poco con el agua, por ejemplo acá. Podríamos hacer unas manchas con agua. Para los que van a trabajar si quieren trabajar con acuarela la mancha. O sea, para este trabajo somos libres de usar ya sea acrílico, ya sea con agua, con otras técnicas, con otros objetos, por ejemplo, usar, no sé, lápices, de todo un poco para mientras sea creativo. Claro, claro, o sea, Podemos ser incluso más que nada figurativos. en esta primera categoría de marcas y manchas, tiene que ver un poco más con la tabla de la guía. Está, por ejemplo, el tema, ¿no es cierto?, que es marcas y manchas. Sale como el tema del material que yo les aconsejo utilizar, que tiene que ver con técnica pictórica, de pintura. Las técnicas gráficas son más que nada para los lápices. Entonces, las técnicas pictóricas pueden ser, este trabajo lo pueden hacer con cualquier material que sea soluble en agua o que sea pictórico, algo pintura en el fondo. Pueden ser óleos, pueden ser acrílicos, pueden trabajar con café, pueden trabajar con té, con spray. Yo no tengo acá nada como para hacer. Profe, y la composición. La composición, por eso yo siempre les aconsejo que en este tema de la composición, para hacer estos trabajos, lo más natural es hacer la ley de 3/3. Porque yo así ubico bien, por ejemplo, dónde va a ir mi objeto central como lo más importante del trabajo, lo puedo ubicar en estas 4 partes, que sería, por ejemplo, en este de acá, ¿no es cierto? Vamos a dejar que se seque un poquito ahí. Que sería, yo esto mismo lo podría, ahora, si yo lo giro, me va a quedar equilibrado. O sea, a ver, lo voy a hacer hacia ustedes. Si está así, lo voy a levantar un poquito. Lo coloco así. Por acá tengo una tablita. Una tablita acá. Si yo lo coloco así, a ver, más lejos. Ahí no. Si lo coloco así, se ve equilibrado. Si lo giro, también se ve equilibrado porque el peso visual, ¿no es cierto? Este vacío se pone en equilibrio con el objeto de acá. Si yo lo giro de cabeza, O sea, mientras sea el peso. también se ve equilibrado. Si yo lo giro Profesora. para acá, también. Solo tengo que elegir bien cuál es
¿cómo se llama? El positivo, se puede decir, o la manera en que queda hecho, es la que más me gusta. ¿Mm? Por eso siempre la ley de los 3/3 como no falla. En cambio, por ejemplo, hacer una composición en L sería como un poco más estática. Puede ser dinámica porque pueden haber como cosas, o puede haber un ritmo, ¿no es cierto?, dentro de la composición. Pero si yo hago una composición en L, me queda la L fija, porque la L, si yo la coloco así, me va a quedar una L al revés, entonces no va a funcionar. En cambio, la ley de los 3/3 funciona en los 360, o sea, yo puedo dar vuelta a mi trabajo y lo puedo ir girando a medida que voy colocando elementos, puedo ir girando y puedo ir trabajando. Ahora, en este tipo de composiciones que son más sencillas, siempre menos es más. O sea, hay que saber cuándo parar de rellenar. Porque a veces uno va rellenando mucho y empieza a colocar muchos timbres, a menos que la intención, porque uno con la marca también puede generar mancha. ¿No? ¿Cómo es eso, profe? Uno con la marca también puede generar mancha. ¿Cómo se produce eso? Si yo tengo esto como marca, con esto yo también genero una mancha. Si yo voy colocando, por eso hay que saber cuándo parar, porque si yo después coloco encima esto, y coloco también otro color más, y empiezo a trabajar así, también estoy produciendo una mancha. Entonces el concepto está ahí para que tú lo manipules, lo estrangules y le saques todo el jugo posible para hacerlo. Son esas dos cosas. La marca y la mancha. Esos son los conceptos. A ver. Trazos y objetos. Pero es que trazos y objetos los vamos a ver el miércoles. El miércoles vamos a ver los trazos y los objetos. El trazo tiene que ver con gráfica y el objeto tiene que ver con dibujo. Entonces el objeto en este caso sería bueno que hiciéramos, es como una introducción al dibujo académico y a la liberación del trazo. El trazo tiene que ver como con la fluidez que uno tiene para dibujar. ¿Cómo es tu trazo? ¿Es firme? ¿Es marcado? ¿Es tieso? ¿Es quebrado? ¿Cómo es tu trazo? Porque uno dice, a veces uno ve los dibujos y dice, uy, qué bonito el trazo. Ya, pero uno, ¿qué está diciendo? ¿Qué dije? ¿Trazo? ¿Qué bonito el trazo? ¿A qué me refiero con eso? ¿A qué es bonito el dibujo? No, porque una persona puede tener muy buen trazo y el dibujo puede ser no muy bueno, pero tiene buen trazo. Entonces, ¿qué le pasa? Él está fallando más que nada la percepción del dibujo, más que la manera en que él tiene de trabajar o de trazar el dibujo, de ocupar el trazo. ¿No? Entonces, por eso el trazo tiene que ver directamente con los objetos. Y los objetos que vamos a trabajar, en lo posible, podrían ser objetos como estilo bodegón. Yo también ahí les mostré mucho el arte fauvista. Si pueden ver el arte fauvista, ahí van a entender a Matisse, por ejemplo, más claramente Matisse, a qué se refiere con trazo. El trazo también tiene que ver con una forma de ser del artista. Uno reconoce a los artistas después por su trazo, más que por su dibujo o por lo que dibujan. En el arte moderno, por ejemplo, las pinturas que se destacan por el trazo, pero el trazo como con pincel, ¿no es cierto? Es Paul Cézanne, ya maestro colorista también. Entonces, con Paul Cézanne empieza
el arte a ser más autónomo de la realidad. Empieza la interpretación de la realidad y no la representación de la realidad, que ya es algo bastante obsoleto hoy en día, pero en las artes, en lo que es el tema de trabajo artístico visual, pero todavía hay personas que trabajan dibujando, por ejemplo, el hiperrealismo, ¿no es cierto? Que es como algo que va más allá, que quiere igualar un poco el tema de la cámara, ¿ya? Pero es más que nada una habilidad técnica que a veces carece de tema, es un poco vacío, es una técnica muy bien elaborada, maravillosa, ¿no es cierto? Una habilidad que merece, no sé, todos los premios habido y por haber, pero a veces carece un poco de carácter y de personalidad, ¿no? Que a veces tienen muchos dibujos, por ejemplo, de Gonchiele tiene un trazo en dibujo maravilloso también, que lo pueden ver. El Egon, Chiele, así parece. ¿No? También pueden observar un poco el trabajo de él y se van a dar cuenta de cómo es el trazo, es un trazo quebrado, ¿no es cierto? Con rostros bastante expresivos y que hacen un poco de muecas también así, bastante irreverentes. ¿Mm? Ya chicos, espero que hayan quedado inspirados manchando y haciendo composiciones. Pero fíjense que quiero que trabajen así los conceptos. La marca se puede transformar en una mancha. La mancha se podrá Profe, transformar en una marca. ¿Se podrá transformar en una marca? Ahí habría que ir viendo eso. ¿Mm? Dígame, profesora, pregunten. me- sí, me deja darle un consejo a mis compañeros. Oiga, Por sé supuesto. que algunos al ver este trabajo, obviamente al ver tantos conceptos, por ejemplo, el tema de la degradación, de pintar con objetos, usar, no sé, lápices, Objetos no tradicionales. que me ha estado ayudando a mí ahora que ¿sí? Es que busquen imágenes de todo esto. Si, por ejemplo, si van a buscar una imagen, no sé, que le inspire, por ejemplo, del tema de que quieren dibujar, simplemente búsquelo. Por ejemplo, ahora estoy haciendo el trabajo de abstracción, busqué imágenes sobre arte abstracto y ahí me empiezo a inspirar y así, no, porque en el arte uno tiene que mirar las cosas para empezar a dibujarlas o pintarlas. Claro, y entender bastante bien lo que es el Cuando lo concepto, ves, puedes porque, inspirarte y claro, entender, exacto. entender Y una y de las cosas que más manipular un importa, poco el que obviamente concepto complican los también. artistas, sí, porque muchas personas, digo, al momento de dibujar tienen el miedo, que principalmente cuando se entregan los trabajos tienen miedo de que les salga mal. Ah, ya. Así No, que pues no tengan, tienen que estar seguros de lo que van a hacer. Lo que pasa es que el miedo a cuando uno hace el trabajo es cuando uno no ha practicado mucho. Cuando uno practica y se ensucia, ¿no es cierto? Y hace pruebas, estos son puros trabajos que tienen que ver la experiencia plástica. La experiencia plástica a través de los materiales, después uno con el tiempo puede imaginarse, o sea, yo antes de hacer esto con la regla, yo ya sabía que puede quedar así. ¿Por qué? Porque ya lo he hecho, ya lo he practicado. ¿M? Entonces, por ejemplo, si uno sigue practicando y ve cuáles, por ejemplo, si hago esto, ¿qué pasa si hago esto? Y si hago esto ahora, así, entonces ahí yo voy generando texturas, voy trabajando con los materiales, voy viendo, mira, estoy pintando con la regla. ¿Mm? Entonces ahí uno tiene que practicar. Entonces ese miedo, esa inseguridad tiene que ver con eso, tiene que ver con el que no practico, con que le estoy colocando mucha cabeza al trabajo y los materiales no necesitan tanta cabeza, sino que necesitan jugar. ¿Ah? El juego a través de los materiales es bastante enriquecedor en ese sentido. Uno va conociendo los materiales y también va conociendo sus limitaciones. ¿Ah? Por eso también cuando uno trabaja con cierto papel,
uno dice, mira, este papel te puede servir o no, hagamos el experimento. Hicimos el experimento del grabado en hoja A4. Que una compañera me dijo, pero profe, yo tengo hoja A4 nomás, ¿resultará? Hagamos la prueba. Según yo, no iba a quedar, y fíjense que quedó bastante bien ese grabado. Entonces, por lo mismo, hay que practicar y aunque uno mentalmente piense que no va a quedar, uno tiene que reforzar ese pensamiento y decir, ah, viste, no, yo sabía que no iba a resultar. Por último, uno comprueba la hipótesis, pero por eso se llama experimentación. ¿No? Y la experimentación trabaja mucho la creatividad porque acá están trabajando no solamente el concepto de la marca y la mancha, sino que también están viendo el tema de la composición al mismo tiempo, están viendo el tema de la relación entre los colores, están viendo cómo funciona el material con el papel que tengo. A lo mejor a mí no me gusta que se me arrugue el papel, pero esas son cosas que son como aprensiones que uno tiene. ¿No? De repente las marcas, el papel también deja una marca, entonces yo voy a empezar a marcar y marco esto. ¿No? Voy a hacer una mancha y tomo y mancho y juego y empiezo a ensuciar y veo que resulta de eso. Tiene que ser un poco dirigido también el trabajo, o sea, uno tiene que estar un poco más consciente de las cosas que va haciendo, incluso ir anotando cómo van funcionando los materiales a medida que yo los voy probando y los voy juntando. Entonces tengo que ir viendo qué es lo que me resulta y qué es lo que no me resulta también. El lápiz pastel para a ver, necesito un consejo para otro trabajo que me tiene ansiedad. ¿Qué es bueno para pintar en papel negro? El pastel seco, sí, pues pastel seco, los Cretacolor o estos, en papel negro, estos. A ver, voy a sacar un poco la pantalla grande. Voy a dejar de grabar para